Welcome, brothers and sisters, to this Bienvenidos, worldwide hermanos y gathering. hermanas, a esta reunión mundial del Sistema Educativo de la Iglesia. Me llamo Bert Wimpy y soy administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Estamos agradecidos de que nos acompañe el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. También reconocemos al elder Paul V. Johnson, 70 Autoridad General y comisionado del Sistema Educativo de la Iglesia, y a su esposa Jill. Damos la bienvenida a la hermana Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes y miembro de la Mesa Directiva de Educación, así como otros representantes de las organizaciones generales de la Iglesia, administradores de la Oficina del Comisionado, de las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Iglesia, de seminarios e institutos de religión, así como sus cónyuges. Comenzaremos la reunión con un número musical, Sublime Salvador, interpretado por un cuarteto doble masculino. Agradecemos la colaboración de Daniel K. Ritchie, miembro de los servicios de capacitación, por organizar este número musical, y a Diane Thomas, miembro de los servicios de cursos de estudio, quien los acompañará. Luego, Gregory W. Tulane, de Recursos Humanos, ofrecerá la primera oración. Nuestro bondadoso Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí como sistema educativo de la Iglesia. Estamos agradecidos por nuestros líderes y por aquellos que han sido llamados para enseñarnos, guiarnos y dirigirnos. Agradecemos que el elder Bednar y el elder Johnson estén con nosotros y aprender de ellos
y al igual que el hermano Webb. Padre, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo y por nuestros testimonios. Te agradecemos por el poder de la expiación. Rogamos que tu Espíritu esté presente en abundancia, que aprendamos y seamos edificados por el Espíritu Santo. Una vez más, te agradecemos por tu Hijo y lo decimos en su nombre, Jesucristo. Amén. Tendremos el placer de escuchar primeramente al elder Paul V. Johnson. El elder Johnson presta servicio como 70 autoridad general y como comisionado del sistema educativo de la Iglesia. En su función de 70 autoridad general, el elder Johnson ha prestado servicio como presidente del área Europa y como primer consejero de la presidencia del área Chile. El elder Johnson se casó con Jill Washburn y tiene 9 hijos. Después de sus palabras, el elder Johnson presentará al elder David A. Bednar. El elder Bednar tomará parte en un análisis que moderará el hermano Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos de religión. Al concluir el análisis, Jessica Myler, quien es maestra de seminario en el área Utah Salt Lake, ofrecerá la última oración. Elder Johnson. Estamos muy agradecidos de estar con ustedes esta noche. Jill y yo pasamos 4 años en una asignación con las maravillosas personas de Europa. Y nos quedamos muy sorprendidos y complacidos cuando el presidente Nelson nos pidió que regresáramos al SEI. Es como volver a casa para relacionarnos estrechamente con ustedes que dedican tanto esfuerzo y corazón para ayudar a los jóvenes a aprender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Al observar los giros y las vueltas que hemos tenido nosotros y otros en el transcurso de la vida, he pensado en la travesía en la que nos encontramos hacia la vida eterna. Para aquellos de nosotros que aceptamos a Jesucristo y su expiación, el modelo de nuestras vidas es similar. Ejercemos fe en el Salvador y lo seguimos a pesar de los desafíos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos las ordenanzas necesarias y perseveramos hasta el fin. Sin embargo, los detalles de la vida de cada uno son muy diferentes y los desafíos que enfrentamos varían de una persona a otra. Piensen en la travesía de la familia de Leí hacia la tierra prometida. Ese viaje singular puede arrojar algunas perspectivas en cuanto a nuestras propias travesías. Ellos sabían que se dirigían a una tierra prometida, pero no sabían todo sobre el destino final ni la ruta exacta para llegar ahí. A lo largo del camino enfrentaron grandes desafíos. Incluso Nefi, quien no llegó a murmurar, explicó que habían sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad. Sí, tantas que no podemos escribirlas todas. Recibieron orientación a lo largo del camino. De hecho, a Leí se le dijo por la noche que a la mañana siguiente continuara su camino por el desierto. Al día siguiente, encontró la liaona a la entrada de su tienda, que les proporcionó la guía divina en su travesía. Pero el tener la liaona no cambió la geografía que había entre ellos y su tierra prometida. No redujo el tamaño de la península arábiga o de los mares que necesitaban cruzar. Aún tenían que seguir avanzando y enfrentar los desafíos propios de su épica travesía. No obstante, la liaona los guió por los parajes más fértiles del desierto y si no eran negligentes, los ayudaba a tomar un curso directo. Lamán y Lemuel murmuraron por las dificultades que enfrentaron en el camino, aunque algunas de esas dificultades fueron resultado de sus propias acciones. Sin embargo, incluso cuando seguían la orientación y viajaban de manera debida, aún así tuvieron comidas de carne cruda y días de un sol abrasador en el desierto. De manera similar a la experiencia de ellos, a veces las personas piensan que no enfrentarán desafíos si es que están haciendo lo correcto, que todo será fácil. Pero ese no es el caso. Significa que podemos ser fortalecidos y guiados, pero no que no afrontaremos desafíos. Aunque se trasladaban en grupo, cada uno de ellos también se encontraba en una travesía individual. A pesar de que la travesía los llevó a la misma ubicación física, sus trayectorias eternas individuales variaron extensamente y estuvieron determinadas por sus decisiones y acciones personales a lo largo del camino.
Cada uno de nosotros tiene una trayectoria individual y personalizada a lo largo de esta vida, pero también compartimos partes de esa trayectoria con otros. Por ejemplo, nos encontramos juntos en una trayectoria en nuestras labores para seminarios e institutos y la educación de la Iglesia. Tenemos un objetivo. Por lo general, sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero no conocemos todos los obstáculos ni todos los detalles de la ruta para llegar hasta allá. Cada uno de nosotros elige cómo viajará con el grupo. Podemos murmurar, podemos alegrarnos, podemos estar agradecidos incluso en medio de los desafíos. Para algunos, los cambios en las normas o procedimientos de la Iglesia pueden representar un desafío. Me complació mucho ver cómo los seminarios e institutos han respondido a estos cambios inspirados que hacen hincapié en un aprendizaje centrado en el hogar y apoyado en la Iglesia. Enfrentaremos desafíos y los enfrentamos ahora. Al seguir la guía del Señor, podemos superar esos desafíos y aprender de ellos. El profeta José Smith declaró: era muy evidente que el Señor nos dio potestad en proporción a la obra que había de llevarse a cabo. Fortaleza de acuerdo con el desafío que teníamos por delante, y gracia y ayuda según lo exigieran nuestras necesidades. Recibimos guía para ayudarnos a tomar la ruta más directa y desplazarnos por las partes más fértiles del desierto en nuestro trayecto. Tenemos la guía de profetas. Sé que somos guiados por profetas, videntes y reveladores. ¡Qué bendición! Contamos con la dirección de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia y también del hermano Webb, su equipo y otros líderes inspirados. Además, cada uno de nosotros tiene derecho a recibir orientación personal a medida que enfrentamos problemas específicos en nuestras tareas individuales. Tanto la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia como el Comité Ejecutivo de esa mesa se reúnen mensualmente. En esas reuniones recibimos dirección y consejo. Además, cada año tenemos la bendición de una velada con una autoridad general y a lo largo de los años hemos recibido orientación muy útil y centrada para ayudarnos en nuestra trayectoria como organización y personalmente. Ruego que seamos receptivos a la guía y dirección del Señor. Sé que Él vive y nos ayudará y guiará. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tenemos la oportunidad de pasar un tiempo con el elder David A. Bednar, quien es miembro de la Mesa Directiva de Educación y del Comité Ejecutivo de dicha mesa. Su liderazgo ha sido invaluable para el sistema educativo de la Iglesia. Comenzó a asistir a las reuniones de la Mesa Directiva hace más de 20 años como rector de Ricks College. Lideró un gran esfuerzo para que Ricks College se convirtiera en BYU Idaho y dirigió esa trayectoria con fe y gran esfuerzo. El elder Bednar fue ordenado y apartado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 7 de octubre de 2004. Antes de ser llamado al Quórum de los 12, el elder Bednar fue profesor y sirvió como rector de BYU Idaho. La hermana Susan Bednar se graduó de la Universidad Brigham Young. Ella y el elder Bednar llevan casados 44 años y tienen 3 hijos. Ahora nos uniremos a Chad Webb y al elder Bednar en su conversación. Estamos muy entusiasmados de estar aquí con el elder Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Elder, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermano Webb. Les agradecemos a ustedes por estar aquí en la audiencia, al igual que todos aquellos que nos están viendo alrededor del mundo. Gracias. Estoy seguro de que habrán notado que este formato es algo diferente al de las veladas tradicionales. Años atrás, el elder Bednar nos recordó que enseñar no es solo hablar, sino que además incluye el escuchar, observar y discernir. Y ciertamente incluye invitar al Espíritu Santo a que nos enseñe. Así que en ese espíritu queremos que el formato sea diferente e invitar ese tipo de experiencia e interacción con ustedes esta noche. Por ello, nos gustaría invitarles a que todos tengan una oración en su corazón para invitar al Espíritu Santo a enseñarnos y aprender juntos. Una vez más, gracias. Bueno, vamos directo al grano. Tenemos una serie de preguntas que el elder Bednar responderá y quizás él haga algunas preguntas para ustedes.
Deseamos comenzar preguntándole acerca de la revelación personal. El presidente Nelson nos ha enseñado en cuanto a la importancia de la revelación personal y deseamos preguntarle qué podría agregar usted a eso, qué querría enseñarnos sobre lo que ha aprendido como apóstol y en sus experiencias en cuanto a la revelación personal. Lo primero que me viene a la mente es que a menudo nosotros mismos complicamos el recibir revelación personal. Lo que quiero decir con esto es que una de las promesas del convenio es que al honrar nuestros convenios podemos tener siempre al Espíritu Santo como nuestro compañero constante. Pero nosotros hablamos de ello y nos referimos a esto como si el escuchar la voz del Señor por medio de su Espíritu fuese un evento ocasional. Y eso me resulta algo extraño. Es como que tengo que cumplir con estos 4 pasos. Tenemos listas de verificación para todo, tenemos fórmulas. Hagan estas 4 cosas y el Espíritu Santo va a hablarle y usted va a oírle. Y yo me digo, un momento, nosotros no deberíamos estar tratando de reconocer cuándo es que el Espíritu viene, deberíamos estar reconociendo qué es lo que causa que nos deje. Debería estar con nosotros todo el tiempo, no en cada nanosegundo, pero si una persona está haciendo su mejor esfuerzo, no tienen que ser perfectos, pero si ustedes y yo estamos dando nuestro mejor esfuerzo y no cometemos transgresiones graves, entonces podemos contar con que el Espíritu Santo estará guiándonos. Así que pienso que en ocasiones partimos con desventaja al creer tengo que prepararme para reconocerlo cuando debería estar allí todo el tiempo. Lo segundo que pienso es que en la cultura de la Iglesia, en especial en el mundo occidental, parece que creemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son espectaculares, enormes y repentinas, cuando en realidad son apacibles, delicadas y progresivas en el tiempo. Y que no es preciso que reconozcamos que estamos recibiendo revelación en el momento en que la estemos recibiendo. Pero por pensar que tiene que ser algo grande y que tengo que darme cuenta en el acto, es por lo que tenemos todas estas cosas que yo creo que son justamente lo opuesto de lo que realmente ocurre cuando recibimos revelación. Pienso que Nefi es el ejemplo perfecto de este modelo. Él iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Lo que me llama la atención acerca de esta experiencia es que él está escribiendo esto después de que ha sucedido. Él tiene que mirar atrás y reflexionar sobre su experiencia. Y no es que quiera usar un lenguaje coloquial, pero en el modo de hablar de hoy en día, pienso que él está diciendo, no tenía la menor idea de cómo iban a salir las cosas. Pero él va. Y al ir, va siendo guiado, pero no estoy seguro de que él lo haya sabido a cada instante mientras iba avanzando. Y la razón por la que este relato se halla al comienzo del Libro de Mormón es para que cada uno de nosotros lo lea 48 millones de veces en su vida. Está antes de los capítulos de Isaías y creo que eso puede ser intencional porque llegas a esa parte y te quedas atascado y regresas al principio y lo vuelves a leer una y otra vez. Pero nunca hacemos la conexión de que así como le sucedió a él probablemente sea como deba funcionar para nosotros. Conozco a miembros de la iglesia que están aterrorizados. Voy a cometer un error. ¿Cometió Nefi un error la primera vez cuando echaron suertes? Eso no les funcionó. Pero vaya que aprendió una lección. Y su familia tampoco les funcionó el ofrecer su oro y todas sus posesiones, pero aprendieron una lección. De modo que no tiene que ser algo grande, espectacular, rápido, inmediato y que funcione todas las veces. Pero de alguna manera hemos llegado a esa conclusión y pienso que ese modo de pensar nos perjudica. Son unas respuestas muy maravillosas para enseñarle a los jóvenes. En conversaciones le he escuchado mencionar que eso también es cierto cuando los líderes de la iglesia reciben revelación para los miembros de la iglesia y el modo en que vemos y respondemos a la revelación del presidente Nelson y los otros líderes. ¿Le gustaría agregar algo a nuestra comprensión acerca de la revelación cuando se trata de responder a la revelación de quienes nos dirigen? Lo haré encantado. Hay muchos miembros de la iglesia que hablan de cuánta revelación se ha recibido desde que el presidente Nelson llegó a ser el presidente de la iglesia. De nuevo, y espero que nada de esto suene sarcástico, pero gracias al cielo porque no tuvimos mucha con el presidente Monson y no tuvimos mucha con el presidente Hinckley.
Las cosas que están saliendo a luz hoy en día se han venido trabajando por años y décadas. Pienso que para la gente de nuestra edad, los que son tan viejos como yo, la ilustración perfecta de esto sea el presidente McKay en la década de 1950, cuando él resaltaba la importancia de la familia. En los años 50 y 60, los programas de televisión eran Father Knows Best y Leave It to Beaver, y esos programas no podían ser más sanos y decentes. Entonces, ¿por qué es que el presidente McKay estaba haciendo hincapié en la familia en su época? Porque lo íbamos a necesitar hoy en día, ya que si empezáramos recién ahora tendríamos 70 años de retraso. Así que esto no es nuevo. En muchos casos, la revelación no consiste en qué hacer, sino en cuándo hacerlo. El presidente Hinckley y los templos pequeños. Todos atribuyen los templos pequeños al presidente Gordon B. Hinckley. Cuando él terminó su misión, trabajó para la iglesia en el departamento misional y el departamento de comunicaciones. David O. McKay lo invitó a ir a su oficina un día y le dijo: hermano Hinckley, vamos a construir un templo en Europa y necesitamos presentar las ordenanzas del templo en muchos idiomas distintos, incluso a la vez. Nunca antes se habían enfrentado a un problema así. Gordon B. Hinckley no lo hizo él solo, y ese fue el comienzo de la exploración de cómo utilizar los medios audiovisuales para presentar las ordenanzas del templo. En los años 60, siendo él un miembro de los 12, viajó a Asia. He leído las minutas del Quórum de los 12, donde el elder Gordon B. Hinckley escribe desde Asia diciendo: los métodos que empleamos para las ordenanzas del templo en los templos grandes de Utah no serán apropiados para lo que debemos hacer aquí. Esto era en la década de 1960. En los 70, él ya es un miembro de la primera presidencia. Los primeros templos pequeños se edifican con Spencer W. Kimball. Luego, Gordon B. Hinckley llega a ser el presidente de la iglesia y nosotros contamos la historia que él se encontraba en el norte de México, preocupado por los santos de allí, que no tenían acceso al templo, y hallándose en el asiento de atrás del auto que lo lleva, escribe sobre una servilleta: esta es la revelación. La revelación que recibió el presidente Hinckley no era acerca de la idea de un templo pequeño. Vamos a tener un centenar de ellos para el año 2000. Se trataba del cuándo, no del qué. Gracias. Creo que esto es útil para nosotros al enseñar a los jóvenes acerca de la revelación y cómo responder a ella, y en nuestras vidas mientras aprendemos a deliberar juntos y nos esforzamos por crecer en la revelación y las respuestas que necesitamos. Es realmente útil. Si puedo hacer una sugerencia, sería esta: que en la educación en la iglesia nos esforcemos afanosamente por no enseñar a las personas que la revelación es un asunto de una fórmula. Hagan estas 3 cosas. Existen principios que están relacionados con la forma de recibir revelación. Por ejemplo, probablemente todos los que están aquí y los que nos escuchan habrán leído el discurso del presidente Packer acerca de los pájaros blancos como la nieve. En sus comentarios introductorios hay una enseñanza muy importante sobre la revelación. No puedo citarlo textualmente, pero él dijo: mientras me preparaba para dar este mensaje, solo dispuse de pequeños intervalos de tiempo debido a mis otras obligaciones. Y dijo: uno de los pasos que di en mi preparación fue venir al campus universitario y caminar por aquí. Fui al edificio Maser de BYU y estuve allí porque allí estaba el auditorio donde él iba a dar su mensaje. Y él dijo: Harold B. Lee enseñó que se reconoce más fácilmente la revelación cuando uno está en el sitio relacionado con la necesidad de la revelación. Y entonces simplemente dijo: el presidente Lee tenía razón. Y bien, lo que él nos está diciendo es que si voy a dar un discurso en este campus, resulta de provecho el estar en el sitio, meditando, orando y pidiendo ayuda. Y eso tiene enormes implicaciones hoy en día en el ámbito de la administración. Todos piensan que con enviar un mensaje de texto es suficiente. Hay ocasiones en las que es necesario estar en el hogar de las personas y mirarlas a los ojos, porque ustedes van a recibir impresiones e inspiración en ese hogar que nunca recibirían de otra forma. Eso es genial. Eso me lleva a pensar en otras implicaciones cuando nos estamos preparando como maestros y oramos por los alumnos a los que enseñamos. Quizá podamos interactuar con sus nombres en nuestra mente o al preparar una lección y buscar la inspiración para ellos y ministrarles al igual.
Además, muchas veces habrá una repentina corriente de inspiración y un nombre les vendrá a la mente. O quizás incluso vean un rostro conocido. Yo diría que cuando llega repentinamente, se trata exactamente de lo que el profeta José Smith dijo, una repentina corriente de inteligencia. Y esas son bastante extraordinarias. Gracias. Eso me lleva a otro grupo de preguntas. ¿Está bien si pasamos a otro tema? No, deseo hacerles una pregunta. Bien, perfecto. Antes de que continuemos, permítanme saber si algo de lo que dije ha resultado confuso o necesita más aclaración. ¿Qué fue lo que escucharon y qué es lo que se dijo? Por favor, déjenme acercarle el micrófono. Creo que estoy tratando de entender exactamente. No se trata de lo que hay que hacer, sino de cuándo hacerlo. De vez en cuando también recibiremos revelación acerca de lo que hay que hacer. ¿Es esto? No lo tome como opciones excluyentes, no es lo uno o lo otro. Muchas veces está bastante claro lo que hay que hacer, pero cuándo es el tiempo de hacerlo es lo que no sabemos. Así que son ambas cosas, no es lo uno o lo otro. Está bien. Era una buena pregunta. ¿Está aclarado? ¿Le ayudó? Sí. Bien, pasen el micrófono hasta allí, por favor. Gracias. Necesito aclarar algo que quizás entendí mal. La idea de recibir revelación. No queremos tener una lista de pasos, sino que nos basemos más en principios, ¿no es así? Sin embargo, en las Escrituras vemos a Joseph F. Smith, a José Smith, a Nephi, que leen las Escrituras, escuchan las palabras de un profeta, leen las Escrituras y reciben revelación. ¿Se trata de principios o de un patrón o modelo? Pienso que uno se deleita en la palabra de Dios para poder escuchar la voz del Señor. Entonces, ¿es un principio? Así es. Mientras no convirtamos eso en haga esas tres cosas y esto es lo que ocurrirá, tenemos que esperar en el Señor. Él da la revelación, nosotros no la exigimos, pero ello es que debemos ser conscientes del tiempo de Él y actuar conforme a ese tiempo y no imponer nuestro tiempo. Como yo lo entiendo, es que hemos de vivir nuestra vida de tal forma que siempre estemos preparados para la revelación cuando el Señor tenga bien concedérnosla. No es estar preparados para. Ese modo de hablar me indica, no, cuando sea que ésta venga, usted está viviendo en la revelación. Correcto. Así que a diario... Un momento, pienso que esa frase es significativa. En lugar de pensar que vamos por la vida y yo debo dejar lo que estoy haciendo ahora y prepararme para recibir revelación. Más bien, usted siempre está en ella, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Ahora bien, hay personas que irán al extremo y pensarán, que requieren revelación para todas las decisiones significantes de la vida. En esto también se requiere algo de sentido de común. Pero pensar que nuestra vida diaria está divorciada de la influencia continua del Espíritu y que ésta solo llega cuando yo me preparo de alguna manera, siguiendo la fórmula, pienso que eso se torna en un impedimento y lo enreda todo. Discúlpeme, continúe. Estaba pensando, y creo que fue usted quien dio el discurso acerca de cómo tener una comunicación constante con Dios, cómo debemos orar por las mañanas y así constantemente comunicarnos con Él. Y siempre tener una oración en nuestro corazón. No se trata realmente de prepararse para la revelación, sino de andar siempre bajo la tutoría de Dios, cada día de nuestra vida. Piensen en cómo Oliver Cowdery llegó a ser el escribiente de José Smith. Él oye acerca de las planchas de oro, escucha la historia sobre José Smith y tiene el deseo de ir a conocerlo. ¿Y de dónde provino eso? Está en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Permítanme que lo cite rápidamente. De nuevo, observo que esto está en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Lo de Nephi está en el capítulo 4 del Libro de Mormón. Creo que hay una razón por la que ambas enseñanzas se encuentran al comienzo de estos libros. Si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, porque no hay don más grande que el de la salvación. Yo digo a menudo, sé un buen chico o una buena chica y ve.
Pues bien, aquí lo dice, si haces lo bueno. De cierto te digo, bendito eres. Está hablando a Oliver por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente. La siguiente oración en este versículo es la que más me fascina. Oliver estaba siendo inspirado y no tenía idea de que estaba siendo inspirado. Estaba recibiendo revelación y no tenía idea de que la estaba recibiendo. Por lo que José recibe una revelación para Oliver para informarle que él había sido inspirado y había recibido revelación. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. A esto es a lo que me refiero, que nosotros estamos en ella, en la revelación, no que nos detenemos para intentar recibirla. Gracias. Esa es la misma pregunta. ¿Les ha confundido esto o ha sido útil? Pienso que las implicaciones de lo que estoy oyendo de estos principios, en especial lo de recibir revelación en la posición en la que está usted, dice mucho sobre lo que hacemos en la educación de la iglesia, de estar donde están los alumnos. Si solo vemos nuestra profesión como el estar en el salón de clases enseñando, perderemos la oportunidad de recibir revelación para nuestros alumnos a fin de enseñarles según sus necesidades. Eso significa que podemos hablar con los líderes del sacerdocio, llamar a los jóvenes a sus casas, ir a uno de sus eventos deportivos, estar con ellos, no solo para examinar sus funciones, sino para verlos a los ojos y conocer sus historias, de modo que podamos enseñarles. Pienso que todo eso forma parte de nuestra preparación para que cuando estemos en el salón de clases, nuestra enseñanza se produzca con mayor poder y autoridad que proviene del Espíritu Santo. Pienso que una de las mayores fuentes de información para ustedes son las preguntas que sus alumnos les hacen. Por el espacio de unos años, tuve la costumbre de usar mi iPad. No les estoy recomendando que hagan esto, solo se los estoy describiendo. ¿Está bien? Por ejemplo, hace poco estuve en un lugar y me reuní con 1,700 jóvenes un viernes por la noche. Les di un número de teléfono para que ellos pudieran enviar mensajes de texto anónimos a mi iPad. También lo hice en un devocional en BYU, Idaho. Tuvimos 15,000 estudiantes en el auditorio de BYU, Idaho. Había personas que oían por la radio y se estaba transmitiendo en vivo. Y esa noche tuvimos, déjenme asegurarme de que no estoy embelleciendo los datos, unas 14,000 preguntas. Leer esas preguntas es una de las más grandes experiencias de aprendizaje que pueda tener alguien que trabaja con los jóvenes. Y soy de la opinión de que no tenemos idea de dónde se encuentran ellos. Al leer esas preguntas que son anónimas, uno ve que ellos están preguntando realmente lo que les preocupa y las cosas donde necesitan ayuda. Así que por ahí se comienza. ¿Cómo podemos saber lo que hay que decir sin saber dónde están ellos? Pienso que este es un elemento muy importante. ¿Algo más? Sí, hermana. Permítame el micrófono. Justo ayer estuve escuchando el discurso del Elder Holland, No perdáis pues vuestra confianza, donde habla de cómo Oliver Cowdery perdió la oportunidad que tenía de traducir. Y el Elder Holland dijo, perdió una oportunidad única en la vida por no haber actuado como debiera cuando era el momento. Y yo me acordé de eso cuando usted habló del cuándo. Y la parte que me quedó confusa es, si sabemos que debemos hacer algo, ¿cómo podemos asegurarnos de hacerlo en el momento correcto? Porque en mi caso yo tengo muchas debilidades y sé que me equivoco. Como usted dijo acerca de cómo Nefi se equivocó y cuando echaron suertas y luego lo del oro, ¿cómo podemos saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Creo que va a hallar mi respuesta totalmente insatisfactoria. Nefi no se equivocó.
Fue una experiencia de aprendizaje, línea por línea, precepto por precepto. Él estaba siendo preparado para regresar sin saber de antemano lo que tendría que hacer. En realidad soy una persona ingenua. Si usted está haciendo su mejor esfuerzo, está consagrada y es devota, usted no se va a equivocar. El cielo está a cargo de ello, no usted ni yo. Como miembro de los 12, tengo asignaciones todo el tiempo que simplemente no puedo llevar a cabo. Pero sencillamente uno va. Conforme haga su mejor esfuerzo, es engrandecido, es magnificado. No siempre va a saber conscientemente, este es el momento correcto. Uno solo hace lo mejor que puede. Recuerdo al presidente Hinckley cuando yo era un joven y yo le hacía preguntas y él me decía, bueno, todo saldrá bien. Y yo le creía, pero pensaba, vamos, debe haber más que eso. Pero mientras más mayor me hago, más entiendo que esa es la única respuesta que hay. Dios no le va a dejar abandonada allá afuera en tanto que usted esté tratando de socorrer y ministrar a sus hijos. Si usted da lo mejor de sí, todo saldrá bien. Y usted aprenderá algunas lecciones a lo largo del camino. Ahora, por favor, ayúdenme a saber si fue una respuesta pobre o si fue útil. Fue celestial. No lo fue. Gracias. ¿Algo más sobre este tema que no esté claro? Para mí es una de las preguntas más importantes. Volveremos a este comentario luego, pero por ahora piensen acerca de eso. Mientras vamos analizando este punto, ¿qué están escuchando que no se ha dicho? Que no lo hayan dicho las personas que han comentado, ni yo tampoco. ¿Qué están escuchando que no se ha dicho? Primero el hermano que levantó la mano. Es en cuanto a los alumnos. Estoy pensando cómo voy a enseñar eso a un alumno, lo de estar siempre en ello y tener revelación, un flujo constante en sus vidas. Y estaba pensando que estuve enseñando hace unas pocas horas y lo hice todo mal. Y estoy tratando de... Bueno, me alegro de que lleguemos aquí a tiempo. Enseñé primer Nefi 11 y expliqué ese proceso de revelación por el que pasó Nefi. Y ahora quisiera volver y enseñarlo de otra forma. Pero desde la perspectiva de los alumnos, ¿cómo enseñarles que ellos necesitan andar constantemente en ese modo de revelación? O sea, ¿cómo enseñarles eso a ellos que se sienten ineptos o insuficientes, sabiendo que quizás se van a sentir abrumados? ¿Y qué piensa usted? Pienso que para mí personalmente, si yo fuese un alumno, sería una tarea que me intimidaría, pero a mi mente acude la idea de que si me acerco al Salvador en todo lo que hago y reconozco y tengo fe en la expiación, entonces estaré a la altura de la tarea y eso podrá ser si Él me pide que lo haga. Permítame sugerirle algo y dígame lo que usted piensa, ¿está bien? En lugar de pensar qué voy a decirles, hay que centrarse en qué podría preguntarles. Y no solo qué podría preguntarles, sino qué podría invitarles a hacer. Podría dedicarse una parte de la clase a un análisis realmente franco. Esto es algo intimidante para todos. Así que ayúdenme a conocer lo que piensan ustedes al respecto, considerando dónde se halla actualmente y lo abrumador que parece. ¿Por dónde comenzaría? El solo acto de hacerles esa pregunta ya es una invitación a actuar. Y si ese alumno comienza a expresar vocalmente alguna respuesta, eso es una expresión de fe en Cristo. La fe es un principio de acción y de poder. Conforme actuamos en concordancia con las enseñanzas de Cristo, entonces somos bendecidos con su poder. Lo que todos nosotros queremos es el poder para entonces actuar. Pero así no funciona esto. Así que nuestro instinto no debe ser, ¿qué les digo?, sino que la pregunta es, ¿qué invitación a actuar puedo hacerles? ¿Qué pregunta inspirada puedo hacerles que si ellos están dispuestos a responder, comenzará a invitar al Espíritu Santo a la vida de esa persona? Esa persona estará invitando al Espíritu Santo a contestar esa pregunta. Nosotros no podemos contestarla, pero Él sí puede. Y nuestra función consiste en hacer que sea seguro el analizar estas cosas e invitarles a actuar de forma que el Espíritu Santo pueda enseñarles. ¿Cuál es su reacción a esto?
Eso es maravilloso. Ahora mi tarea es estar preparado y en sintonía con el Espíritu para hacer la pregunta correcta, para ayudarles a entender. Mire, en parte, algo que nosotros en el mundo occidental siempre queremos hacer es dar la fórmula de cómo hacer la pregunta correcta. Si usted ama a los jóvenes y los mira y los escucha, las preguntas son realmente muy sencillas. Así que déles lo que acaba de escuchar, que están aprendiendo. Y entonces cada una de esas observaciones le permitirán a usted, ya hablamos de esto aquí, usted tiene que saber dónde están ellos. Usted está aprendiendo un poco más sobre dónde se encuentran ellos. Usted está en mejor condición de apuntar acertadamente en lo que usted les está preguntando y en lo que usted dice. Lo que me hace triste es ver a miembros de la iglesia increíblemente fieles que han hecho todo lo que pueden hacer que es correcto y bueno y que piensan que no están a la altura porque no han tenido todas estas experiencias espectaculares de las que hablan las personas en las reuniones de ayuno y testimonio. En una ocasión hablé del hecho de que eso no es lo normal. Ustedes son normales. Si están esforzándose y perseverando, y bueno, ocasionalmente doblan por una calle equivocada, pero dan la vuelta y vuelven a donde estaban. Esa es la manera en que se supone que funciona esto. Si están honrando sus convenios y siguen avanzando, ustedes lo están haciendo bien y son normales. Había una hermana, miembro de la iglesia por 40, 50 años, que me abrazaba y decía, me pregunto si podré dar la talla. ¿Cómo podemos tener a tantos miembros de la iglesia que se castigan de ese modo? Y se debe, pienso yo, a que empezaron en el lugar equivocado. Es algo grande, espectacular, inmediato, como dice todo el mundo. Eso es lo que veo en las Escrituras, y eso no me sucede a mí. Por lo tanto, hay algo mal en mí. No, ustedes son normales. Cuando usted señala que Saulo no fue convertido por la luz y que Alma, hijo, no fue convertido por el ángel. Alma, hijo, no hablaba acerca del ángel en público. Casi nunca, salvo a sus hijos. Él dijo, he ayunado y orado. No fue el ángel quien lo hizo. Muy buena pregunta, gracias. ¿Qué están escuchando que no se ha dicho? ¿Tiene sentido esa pregunta para ustedes? ¿Hola? Entonces, ¿qué están escuchando? Sí, hermana. ¿Podría, por favor, pasarlo hacia atrás? Estoy escuchando que debería confiar más en mi conexión con los cielos y en la relación que tengo con mi Padre Celestial y mi Salvador, y confiar en que ellos me están guiando en mis decisiones y en mi interacción con las personas, en mi familia, mis llamamientos y las responsabilidades que tengo. Sí, esa confianza deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. No es confianza en uno mismo, es confianza en ellos, para realizar lo que ninguno de nosotros puede hacer. Muy buena observación. ¿Alguien más? Sí, por favor. ¿Puedo participar? ¿Y puedes responder una pregunta? Pienso que esto es realmente útil. Estaba pensando en dos cosas en Moroni 7, que toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es de Dios. Puede que nos sorprendamos algún día que los pensamientos que consideramos nuestros serán del Espíritu Santo. Es como usted dice, al tratar de hacer lo bueno, nuestros pensamientos son guiados y nuestros deseos son guiados por el Espíritu Santo. La otra idea que pienso que es interesante es que pienso en el mensaje del presidente Nelson acerca de la revelación cuando dijo, derramen su corazón a su Padre Celestial, hablen con Él, sean sinceros y luego escuchen, anoten las ideas que acudan a su mente y denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar día a día, mes a mes, hasta que se transforme en revelación. Para mí, en lo personal, la mayor parte de mi inspiración viene o que he recibido en mi vida no han venido mientras estaba orando. Yo oro, medito y trato de anotar las impresiones en que recibo, y cuando voy al trabajo la inspiración llega durante la lección. Viene la inspiración cuando cantan un himno o hablan con alguien o en otros contextos. Empiezan a llegar las respuestas a las oraciones. Así que pienso que es importante que enseñemos a las personas este proceso y que solo es una parte de quienes somos y no un evento como usted lo explicó. Intentamos hacerlo lineal. Digo mis oraciones y ahora viene la respuesta. No es así de rápido y no es así de sencillo. Muchas gracias. Esto ha sido muy útil. Otra cosa, aún no hemos acabado con ¿qué están escuchando que no se ha dicho?
tenemos que ser prudentes. Esto lo van a escuchar muchas personas de todas partes del mundo y los medios y los modos de la revelación pueden variar. No por la geografía, pero, por ejemplo, en muchas partes de África, las personas tienen sueños extraordinarios. No me atrevo a hablar por ninguno de los presentes en esta sala ni por los que están escuchando, pero yo no tengo sueños como los tienen algunos de los fieles miembros de África. No es inusual que los misioneros lleguen a enseñar a alguien que han encontrado en la calle que les dice, yo los vi en un sueño y ustedes tienen un mensaje de Dios, quiero escuchar lo que tienen que decirme. No sé si los misioneros en Los Ángeles tienen muchas experiencias de ese tipo cada día. Otra cosa que también debemos cuidarnos de hacer es que enseñemos mayormente partiendo de nuestra propia experiencia. Podemos imponer un patrón o modelo sobre las personas que no es el que ellos han experimentado. Y eso no significa que su modelo sea menos válido o útil. Hay una diversidad de maneras de cómo el Espíritu del Señor puede conectarse con la mente y el corazón de una persona. ¿Algo más que estén escuchando y que no se ha dicho? Sí, hermana. Lo que he escuchado y sentido es que realmente esto se reduce a entender mi divinidad y tener fe en ello, que soy una hija de Dios, de un Padre Celestial que me ama y desea mis triunfos y que quiere que yo hable y me comunique con Él. Y pienso que nuestros jóvenes, especialmente si pueden entender quiénes son y de quién son, del Padre Celestial, que podemos tener el Espíritu siempre con nosotros y la revelación. Él desea comunicarse con nosotros y si nos esforzamos por hacer el bien y ser buenos, nos acercamos a Él y Él siempre estará ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, señor. Gracias. Hemos estado hablando sobre cuán a menudo caemos en la trampa de tratar de seguir una fórmula o seguir un proceso específico. Y he estado pensando, ¿por qué es así y por qué sucede tan frecuentemente? Pienso que todos nos identificamos con eso y creo que al menos una de las razones es que nos falta confianza en nosotros mismos para ser capaces de hacerlo por nosotros mismos. De ese modo, queremos confiar en un proceso que se le ha ocurrido a otras personas y que les ha funcionado. Entonces, me imagino que la pregunta es, ¿cómo aumentamos nuestra confianza en que seremos capaces de recibir revelación por nosotros mismos y no intentar confiar en un proceso que hemos escuchado de otra persona? Usted ya sabe cuál es mi primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Creo que la manera en que he aumentado mi confianza ha sido por la experiencia. Pero pienso que es algo difícil en esta situación. Porque si no tienes esas experiencias a menudo, no tienes la posibilidad de edificar esa confianza. Bien, permítame leer una cita. Es de Joseph F. Smith. Esta es una fuente creíble para alguien que está comenzando su travesía y dice, ¿cómo desarrollo confianza en esto? El presidente de la iglesia. Muéstrenme santos de los últimos días que tienen que nutrirse con milagros, señales y visiones a fin de conservarse firmes en la iglesia, y les mostraré miembros que no son rectos ante Dios y que andan por caminos resbaladizos. No es por manifestaciones milagrosas dadas a nosotros que seremos establecidos en la verdad, sino mediante la humildad y la fiel obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios. Todos podemos hacer eso. Pienso que esto edifica un poco de esperanza, al menos. Si un presidente de la iglesia habla de cosas tan aparentemente sencillas y comunes, yo lo puedo hacer, todos podemos hacerlo. Otra cita de Joseph F. Smith. En los años de mi juventud, con frecuencia iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa a fin de recibir un testimonio.
Pero el Señor no me concedió milagros, sino que me mostró la verdad línea por línea, hasta que me hizo saber la verdad desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies, y hasta que se borraron completamente de mí las dudas y el temor. No fue necesario que enviara a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo que hablar con la trompeta de un arcángel, sino que mediante los susurros de la voz apacible y delicada del Espíritu del Dios viviente, me dio el testimonio que poseo. Aún no he terminado completamente. Creo que todos podemos hacer eso. Toda persona joven que esté debatiéndose, cualquiera de nosotros que esté luchando, puede seguir los primeros pasos y hacer lo que Joseph F. Smith hizo. Es por medio de ese principio y de ese poder que dará a todos los hijos de los hombres un conocimiento de la verdad que permanecerá con ellos y los hará conocer la verdad como Dios la conoce y cumplir con la voluntad del Padre como la hace Cristo. Ningún número de manifestaciones maravillosas podrá jamás lograr eso. ¿Tiene sentido? ¿Le parece que ayuda? Sí, claro. Pienso que tenemos mucha gente en la iglesia que quieren ver una luz en el camino a Damasco y entonces creerán. ¿De veras? ¿Estaba Pablo o Saulo en condiciones de reconocer la voz suave y apacible? A él tuvieron que darle una bofetada espiritual. Si yo pudiera ver a un ángel del modo en que Alma hijo lo vio, ¿de veras? ¿Eso es lo que usted quiere? No creo que Alma estuviera en condiciones de recibir la voz suave y apacible. Y Joseph F. Smith dice, no es el ángel, no es la luz, es la voz apacible y delicada. Solo vayan y hagan. Ahora bien, el punto que quiero dejar en claro es que si no estamos guardando los mandamientos, entonces no podremos tener esa confianza y no tendremos la compañía del Espíritu. Y hay jóvenes que necesitan arrepentirse y hay jóvenes que son tan duros consigo mismos que nunca creen ser lo suficientemente buenos. Ustedes no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser buenos, hacer su mejor esfuerzo y seguir avanzando. Ayúdenme a ver si esto lo aclaró del todo. Sí, así es. Gracias. ¿Qué aprendió de lo que acabamos de hacer? ¿Qué aprendí de lo que acabamos de hacer? Aprendí que no es un asunto de magnitud o de cuán fuerte puede ser un sentimiento que tenga o cuán impresionante es o grandioso o como quiera describirlo, sino que es un asunto de cosas pequeñas y sencillas que se acumulan en el transcurso del tiempo y que algo así no puede ser sustituido por ninguna experiencia múltiple o grande si lo llamamos de ese modo. ¿Y qué aprendió sobre cómo se puede ayudar a un joven a iniciar esa travesía? Ese era realmente el fondo de la pregunta que usted planteó. Que la cuestión más importante consiste en ir, tratar y dar lo mejor de uno. Y que no tenemos que ser perfectos, solo tenemos que tratar y que si se da ese primer paso, se continuará edificando sobre eso, pero si espera hasta que se sienta que está preparado, nunca va a sentir que está preparado. Y usted comenzó a recibir la respuesta a su pregunta cuando comenzó a tratar de responderla, debido a que el Espíritu Santo le ilumina la mente y le ensancha el entendimiento. Ahora bien, alguien convertiría esto en una fórmula y diría, cada vez que una persona le haga una pregunta, solo pregúntale, bueno, ¿y qué cree usted? Usted tiene que amarlos y tiene que estar preocupado genuinamente. Eso puede funcionar con usted, pero puede que no funcionara con otra persona. Por lo tanto, no lo conviertan en fórmula. Usted debe estar abierto a una amplia gama de cosas con las que puede invitar y atraer a alguien a hacer para que puedan actuar y aprender por sí mismos. Excelente pregunta. Ahora, ¿qué desea hacer?
Yo tengo algunas preguntas más, si está bien con usted. Está bien. Deseo hacer un rápido comentario editorial. Estoy pensando en nuestros maestros, porque lo que acabamos de aprender es extraordinariamente útil. Sé que se nos ha advertido que no convirtamos esto en una fórmula, pero detrás de esto hay un principio que es el estar centrados en los alumnos y en su progreso, y no solo en lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y aun cuando no queremos fórmulas, espero que presten atención al modelo y a los principios que están detrás del modelo y lo que significa estar centrado en los alumnos y no en lo que decimos. En todo caso, gracias por enseñarnos. Si ustedes aman a sus alumnos y están tratando realmente de hacer lo que el cielo desea, serán guiados de la manera más sencilla. Las preguntas no son complicadas. Ustedes están tratando de averiguar dónde están ellos porque realmente se preocupan. De hecho, mi pregunta realmente surge de eso. Usted ha hablado y escrito mucho acerca de centrarse en los alumnos y en su progreso. Y me preguntaba si hay más que usted quisiera enseñarnos acerca de cómo invitar al Espíritu Santo a este proceso y cómo enseñar para que haya aprendizaje y no sencillamente para decir algo. Bien, nombrad de entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Nombrad de entre vosotros a un maestro. Esto es, y no estoy sugiriendo que esto sea lo que significa la frase, pero es algo para pensar al respecto. Nosotros no somos los maestros, el Espíritu Santo es el maestro. Esta es una admonición a que nombremos al Espíritu Santo para ser el maestro. Y un patrón o modelo, y no es el único, pero un patrón, es que hable uno a la vez y que todos escuchen lo que él dijere. Eso suena tan simple que puede parecer hasta fácil. No es como un programa de debates en televisión. ¿Qué opina usted? Si las personas se sienten seguras y pueden expresar algunas de sus preguntas y las cosas de las que no están seguras, no estarán aprendiendo de los demás en el salón, pero estarán participando en una expresión colectiva de fe en el Señor Jesucristo, en tanto que cada quien está pidiendo, buscando y llamando. En ese ejercicio de fe individual y colectivo, nosotros invitamos. La palabra nombrar no significa designar. No podemos designar al Espíritu Santo para que sea el maestro, pero podemos invitar y atraer al Espíritu Santo para que sea el maestro. Quiero contarles rápidamente acerca de una reunión misional. Habíamos estado analizando una cantidad de temas cuando pregunté a los misioneros qué han estado oyendo que no se ha dicho. Es la pregunta que hemos tenido aquí. ¿Están listos para esta respuesta de un misionero de 18 años que llevaba 4 semanas en el campo misional? Su respuesta fue: Elder Bednar, si yo escucho su voz o la de otro misionero, ese es un mensaje para todos. Si lo siento en mi corazón o me viene un pensamiento a la mente, eso viene de Dios y es solo para mí. ¿Quedaron deslumbrados por esa respuesta? ¿Cuánto tiempo tomaría para discursar o crear algún tipo de representación de situaciones u otro tipo de experiencia didáctica para que un jovencito de 18 años pudiera tener esa impresión espiritual? No sé cómo hacerlo. Por lo tanto, el invitarles a actuar, a que ejerzan la fe, ayuda a atraer al Espíritu Santo a que les enseñe individual y colectivamente. Y pienso que todo esto, y no es solamente estar centrado en el alumno, sino que es estar centrado en el alumno e invitar al Espíritu Santo a ser el maestro. Tenemos una función que desempeñar. Nosotros hacemos la labor de invitar y de atraer y no de facilitar. Nosotros no dirigimos, no facilitamos, nosotros guiamos y entonces el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias. No quiero adelantarme hacia donde desea dirigir esta conversación, pero pienso que la gente está tratando de hacer esto y en sus esfuerzos por lograrlo. Tienen preguntas y hayan obstáculos para poder hacerlo bien. ¿Le importaría si hacemos la misma pregunta o si quizás le permitimos hacer preguntas en cuanto a este tema? Claro, pero no recuerdo dónde dejamos el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Allí está. Gracias.
¿Tienen preguntas que les gustaría hacer que el hermano Webb estará ansioso de contestar? Por favor. Gracias. Creo que mi pregunta viene con un ejemplo. La pregunta es, ¿qué hacemos para ayudarnos a nosotros mismos y a los jóvenes a reconocer que se trata de que lo escuchen del Espíritu y no que lo escuchen de otra persona en su entorno? A modo de ejemplo, tuve una jovencita que un día vino a mí y me dijo que yo era el mejor maestro de seminario que había tenido. Me hizo sentir fantástico. Y entonces ella dijo, ¿recuerda el día en que usted dijo esto? Le dije, yo no dije eso. Oh, pero ¿recuerda que estamos hablando sobre eso? Y esto es lo que usted me dijo. Y eso cambió mi vida para siempre. ¿Recuerda que usted dijo esto? Absolutamente recordaba el día. Pero claramente no podía recordar lo que dije. De hecho, no le quise decir a ella que nosotros no habíamos estado hablando de eso para nada y que ella de alguna manera no había entendido el punto que yo estaba tratando de explicarle. No le quiero desviar del tema, pero ¿no es esto increíblemente genial? No, fue impresionante. Pero ¿cómo lo hago? Y ella fue muy bondadosa porque dije, bueno, ese no fui yo. Eso lo recibiste en ti, vino del Espíritu. Oh, hermano, ¿cómo puedo ayudarla a ver que ella tiene esa bella relación con el Salvador y que ella está constantemente en la revelación y la recibe de Él? ¿Y cómo ayudarla a reconocerla? De modo que ella pueda tener esa confianza para buscarla más por ella misma y conectarse cada día con el Espíritu. ¿Cómo la ayudo a ver esto? ¿Qué podría usted invitarla a hacer para que ella vea lo que no ha visto hasta ahora? Something that helps me, perhaps pondering, Quizás reflecting, algunas de writing las cosas que down. me ayudan a mí, meditar, reflexionar, anotar a fin de poder reconocer la experiencia. El Espíritu Santo os recordará todo. Estoy buscando un ejemplo para que esto no quede demasiado vago. Ella tuvo esa experiencia extraordinaria de escuchar algo que ciertamente no se había dicho. Y usted la ayudó a reconocerla. Pídale que reflexione sobre su experiencia. Regrese en 2 o 3 días. ¿Puede recordar 1 o 2 episodios más de ese tipo? ¿Ve usted algún patrón en esas 2 o 3 cosas que han sucedido? ¿Y qué fue lo que las produjo? Haga que ella piense al respecto. Y cuando vuelva, ella lo deslumbrará con algo parecido a si lo escucho en las voces de los demás. Ese es un mensaje para todos, pero si solo es para mí, eso proviene de Dios para mí personalmente. Entiendo que tenemos una amplia gama de jóvenes que tienen desafíos y problemas diferentes, pero debemos tener la expectativa de que ellos sean lo que nosotros les decimos que son, y debemos invitarles a actuar, y les asombrará ver lo que harán. No conozco a esta chica, no la he visto, no sé si esta es la pregunta correcta, pero es un ejemplo de cómo pensar primero en qué la invitaré a hacer para que pueda aprender lo que debe aprender, en vez de pensar, ¿cómo puedo ayudarla? O ¿qué le puedo decir? Ahora, en su rostro hay una expresión de, Estoy viendo las caras de otros alumnos y ahora usted me ha puesto a pensar. Sabe que yo no soy el que lo he puesto a pensar. Buen punto. ¿Podría detenerse un segundo? ¿Qué le está sucediendo ahora mismo mientras está pensando acerca de esto? A falta de una palabra mejor, digamos que me estoy marinando en el Espíritu. Y usted me tiene... Ahora estoy participando de un momento en el que estoy pensando con más profundidad y el Espíritu me está dando impresiones y espero que pueda verla a los ojos cuando llegue el momento, con esa alumna o con otro alumno, y podamos participar en un proceso en el cual ella entonces reconozca que es el Espíritu que le está comunicando impresiones. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ustedes tienen miedo de hacerme preguntas porque piensan que voy a devolvérselas a ustedes. Sí. Hoy hemos hablado bastante sobre escuchar, observar y ese tipo de cosas. Creo que somos bastante buenos para ver y oír,
pero no lo somos tanto para observar y escuchar. Así que me gustaría más luz al respecto. Incluso no sé si hay capacitación sobre eso. Decimos que uno debe escuchar, pero no hablamos mucho sobre cómo escuchar y hacerlo. ¿Pudiera ayudarnos a comprender o quizás aprender a escuchar y observar mejor para que podamos ver a las personas y hacer lo que está ocurriendo aquí? La respuesta es no, no puedo. Pero puedo decirle cómo puede aprenderlo. Le voy a recomendar que se consiga un ejemplar del Libro de Mormón, un ejemplar económico de tapa blanda, y lo lea de principio a fin. No haga una búsqueda en computador, pero busque cada instancia de ojos para ver y oídos para oír. Y hágalo luego en Doctrina y Convenios, y hágalo en el Nuevo Testamento. Hágalo en todos ellos. No hay palabras que describan lo que voy a tratar de describir. A medida que usted acuda a las Escrituras, como agente, pidiendo, buscando y llamando. Y la pregunta que tiene es, ¿cómo puedo ver lo que usualmente no veo? ¿Cómo escuchar lo que usualmente no escucho? Y acude a las Escrituras con esas preguntas. El Espíritu Santo será su mentor personal y le proporcionará la respuesta a su pregunta. Yo no puedo dársela. Puedo utilizar palabras como solo tiene que amarlos realmente. Y usted ya sabe eso. Pero conforme haga esto en las Escrituras, el Espíritu Santo le enseñará individualmente, en privado, personalmente, lo que esa respuesta sea para usted. Así que no le puedo decir la respuesta, pero así es como puede conseguir la respuesta. ¿Contesta eso su pregunta? Probablemente es mejor que la respuesta. Así que gracias por invitarme a actuar. Gracias. Mire, su comentario me hizo recordar un episodio con mi esposa. Susan es, siempre lo ha sido, la mejor maestra visitante en la historia de la iglesia. Nunca ha habido nadie que lo haya hecho de la forma que ella lo hace. Es asombrosa. Cuando el presidente Nelson habló de ser de más elevada y santa, ella lo escuchó y deseó saber lo que era eso. Se habló ahora de simplificar. ¿Están listos para oír esto? Ella dijo, David, he estado pensando y orando al respecto y he llegado a una conclusión sorprendente. No podré ministrar hasta que las personas a las que se supone que debo ministrar me digan lo que significa para ellas de una manera más elevada y santa. Así que la inspiración para ella consistió en ir a las hermanas, algunas de las cuales las había estado visitando por mucho tiempo, y les dijo, ¿qué significa para ti que la administración será ahora más elevada y santa? Ahora bien, esa es la pregunta más sencilla que se podría hacer. Es la más obvia, pero nadie la hace. Por lo cual es necesario que esté inspirado para poder hacerla. Las respuestas que recibió de las hermanas que ella conocía la dejaron asombrada. Por ejemplo, una hermana cuyo esposo no la apoya como miembro de la iglesia le dijo, necesito estar con otras mujeres que creen lo que yo creo. ¿Podrían tú y tu compañera podrían hallar tiempo en su horario para ir conmigo al templo una vez al mes o quizás más? Lo necesito. Luego podríamos ir a comer y charlar simplemente. Y si tomáramos un discurso, ahora bien, estas ideas provienen de la persona, no es que mi esposa estaba diciéndole a ella lo que vamos a hacer. La hermana le está diciendo lo que significa para ella más elevada y santa. Y la hermana dijo, ¿qué tal si escogemos un discurso de la conferencia general cada mes y luego salimos otro día a comer y hablamos sobre el discurso de la conferencia? Y Susan comenta, ¿qué es lo que hice mal para que ella nunca antes me dijera eso? ¿Pueden verlo? ¿Qué hice mal? Tú no has hecho nada mal. Pero ahora la administración es más elevada y santa. Los ojos se han abierto para verlo diferente. Es realmente sencillo y lo que intentamos la mayoría de las veces es complicarlo. ¿Alguien más? En cuanto a esto, bien. Bueno, ya estamos llegando de hecho al final de nuestro tiempo juntos, así que... ¿Algún asunto final que usted desee resaltar? ¿Algo que desee corregir? No, solo que creo que puedo hablar por todos nosotros, lo amamos y lo sostenemos y le estamos muy agradecidos por lo que nos ha enseñado hoy y por la invitación del Espíritu Santo a enseñarnos y a actuar conforme a las cosas que hemos oído, así que muchísimas gracias. Deseamos darle los últimos minutos, todo el tiempo que desee para compartir cualquier cosa que crea que debe compartir, así como su testimonio.
Bien, la primera cosa que me viene a la mente para todos los que escuchen esta velada con una autoridad general es que los amo. Amo lo que son, amo lo que están esforzándose por llegar a ser, amo lo que hacen. Todos nosotros podemos mejorar, pero yo les doy las gracias. El vivir en la tierra, en esta época de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es la bendición de toda una vida. Les doy las gracias en nombre de la primera presidencia y del quórum de los 12, así como de la mesa directiva de educación de la Iglesia. Gracias. Hace unos años, cuando estaba en Rexburg, vinieron el presidente Hinckley y la hermana Hinckley. Tuvimos una cena para expresar gratitud a las personas que patrocinaban a la universidad. Yo me hallaba sentado al lado del presidente Hinckley y conversábamos acerca de su horario y todos los discursos que tenía que preparar. Hubo un momento en que yo tenía las manos sobre la mesa y de repente él me dio una palmadita sobre la mano y dijo: David, esta es la época más grandiosa en la historia de la Iglesia restaurada. David, no era mejor en los días de José. No fue mejor en los días de Brigham. Nunca antes la Iglesia ha sido tan bien vista, tan reconocida en el mundo como lo es hoy en día. David, nunca antes hemos tenido los recursos para llevar adelante esta obra en todo el mundo. David, esta es la época más grandiosa en la historia de la Iglesia restaurada. Y tenía razón. Estaba absolutamente en lo correcto. Piensen en las cosas que tenemos la bendición de ver. Piensen que este año viviremos el 200 aniversario de la primera visión. Y vemos la iglesia en Papúa Nueva Guinea, donde se ha anunciado un templo, en Phnom Penh, Camboya. ¿Quién lo hubiera pensado? Tengo la edad suficiente para recordar cuando yo no podía concebir que algún día tendríamos misioneros en la Unión Soviética. Y ahora tenemos un templo en Ucrania y tenemos misioneros en países que anteriormente eran comunistas. Esta es la época más grandiosa en la historia de la Iglesia restaurada. Y nosotros tenemos una responsabilidad particular en este día. No hay una manera elegante de decir esto. Cuando era presidente de BYU Idaho, teníamos un devocional cada martes. Cada uno de los discursantes comenzaba su mensaje diciendo: ustedes son la generación más grandiosa. Ustedes han sido reservados para este día. Lo he escuchado tantas veces hasta ahora que ya estoy cansado de oírlo. Así es. En Arkansas, donde viví por mucho tiempo, hay un dicho que dice: cuando recoges una vara por un extremo, también estás recogiendo el otro extremo. Si ellos han sido reservados para este día, es porque tienen mucho que hacer y nosotros tenemos la función de ayudarles a prepararse para ello. Y tenemos mucho que hacer y tenemos que estar preparados para ello. Esta es la época más grandiosa en la historia de la Iglesia restaurada, de la más grande oposición y de las oportunidades más notables. Los amo porque tenemos la oportunidad de servir juntos, dar testimonio, ministrar y socorrer. Mientras más tiempo llevo sirviendo, más insatisfecho me siento con las palabras, pero ruego que el Espíritu Santo cierre la brecha entre las palabras que expreso y lo que anhelo transmitir. Testifico que el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith hace 200 años. Testifico que el Padre es nuestro Padre y que Él es el autor del plan de felicidad. Sé, testifico y soy testigo de que Jesús, el Cristo, es el Hijo unigénito del Padre Eterno. Y testifico que Él vive, Él ha resucitado, el sepulcro está vacío. No está aquí porque ha resucitado. Doy testimonio de que mediante el profeta José Smith se ha restaurado en la tierra la autoridad y las llaves del sacerdocio,
y que la aparición del Padre y del Hijo dio inicio a la restauración del Evangelio, y testifico que la restauración está en curso. Mis queridos hermanos y hermanas, doy testimonio de que todas estas cosas son verdaderas. Donde quiera que estén en el mundo, invoco esta bendición sobre ustedes, que en su deseo de servir sean magnificados y agrandados, que sean iluminados y fortalecidos en sus facultades, y que su capacidad sea enriquecida. Eso bendecirá sus vidas personales, las de su familia, y las de aquellos a quienes sirven ahora y por siempre. Declaro ese testimonio y expreso mi amor por ustedes en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Padre, por la oportunidad que tuvimos de estar juntos para aprender unos de otros, aprender del Elder Bednar y aprender del Espíritu. Estamos muy agradecidos por la juventud. Agradecemos la oportunidad de relacionarnos con ellos, de reconocer su fe y las preocupaciones que ellos tienen. Y oramos que podamos verlos, amarlos, tal y como nuestro Padre y nuestro Salvador también lo hacen. Oramos para que podamos encontrar oportunidades de invitar, alentar y de guiar. Rogamos que nos concedas una mayor medida de caridad, mansedumbre y de esperanza. Y oramos pidiendo que podamos tomar estas cosas que hemos aprendido hoy y las apliquemos al volver a casa con nuestras familias y en nuestros salones de clase con nuestros alumnos. Te amamos, Padre, y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.